Vamos a ir a la palabra. Antes de seguir, yo quiero leer unos textos de la Biblia y que se conviertan en el fundamento de lo que nosotros vamos a estar conversando junto con Jonathan, pero también contigo. Puedes dejar mensajes. Si escuchas de pronto alguna situación técnica, estamos por mejorar, usted nos puede dejar saber. Si quieres participar de la temática, excelente. En 1 de Corintios capítulo 9, versículo 20, el apóstol Pablo, versos 20, 21 y 22, deja unas palabras bien interesantes que yo quiero tomar junto con Jonathan y tomarlo como un fundamento para seguir en esto que estamos intentando a través de la palabra expresar, y que sea Dios ayudándonos, ¿verdad?, a poder identificar cuál es la mejor forma de poder ser efectivos en la labor evangelizadora. El texto dice lo siguiente: el apóstol Pablo dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Perdón. El tema que queremos trabajar en esta mañana, casi mediodía, es algo que siempre ha venido inquietando nuestro corazón. Y yo quiero aprovechar la presencia de Jonathan, que es una generación nueva, joven. No es que nosotros estemos viejos de ninguna manera, somos jóvenes todavía. También, somos jóvenes todos. Sí, pero buscando la coyuntura de la cercanía en edad, que pronto podemos beneficiarnos con Jonathan, y es a la luz de la palabra, cómo la iglesia, teniendo claro que la iglesia no es esta estructura. Nosotros estamos ahora en el auditorio de reunión, pero la iglesia no es esta estructura, sea de madera, sea de cemento, sea de piedra, no sé. La iglesia somos nosotros, la iglesia somos las personas que hemos recibido la revelación de Cristo. Esa es la iglesia. Amén. Entonces hay una pregunta que yo quiero hacer y que quiero que quede en el ambiente y que la podamos trabajar juntos. Al final, tú puedes dejar tus peticiones, vamos a estar orando al final, pero la pregunta que queremos hacernos es: ¿cómo la iglesia de hoy, esto quiere decir nosotros, el evangelio del evangelio hoy predicado por la iglesia, puede ser relevante a esta generación? Ser relevante es algo prioritario en la iglesia. Amén. ¿Sabes? Porque hemos visto hoy en día, aquí en los Estados Unidos, hay grandes estructuras vacías. Tuvieron un tiempo, vivieron una temporada de gloria, fue tremendos lugares. Hoy vemos como estructuras que nosotros les llamamos iglesias, pero no lo son, pero esas estructuras están en venta, rematadas, las están convirtiendo en almacenes, porque, utilicemos un término un poco fuerte, se murió la iglesia, se acabó. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser relevantes a la generación de hoy? Como lo dijo el apóstol Pablo: me tengo que hacer judío, me hago judío, si tengo que parecer que no tuviera ley, aunque yo lo tenga, griego, con tal de ganar, o sea, con tal de ser relevante. Amén. En este tiempo. Esa es la pregunta que queda en el ambiente. Algunas otras cosas, pero comparte el video, deja tu comentario. Es una bendición poder contar contigo. Jonathan, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo nosotros como iglesia podemos ser relevantes a la generación de hoy? Tú haces parte. ¿Cómo tú podrías describir a la generación de hoy, a tu generación? Yo creo que la mejor palabra es digital. Una generación digital, una generación que pasa mayormente de su día en el teléfono. Eso es sencillo y claro, y entender eso, yo creo que hace parte de entender lo que aplica a lo que usted leyó en este tiempo. Como el apóstol Pablo decía, si, aunque tenga aunque yo siga la ley, y aunque tenga que parecer como si no siguiera la ley, eso es bien importante, porque dijo hasta ese punto
yo llegaría. Y yo creo que nosotros estamos bien tradicional en el sentido que a veces, bueno, a veces necesitamos llegar a esa persona que le gusta lo tradicional. Pero hay una generación y nos estamos olvidando de esa generación. Y yo creo que eso es lo que el apóstol Pablo quería decir. No te olvides de esa generación que está cambiando. Y esa generación yo la llamaría digital, ¿me entiendes? Llegar. Y yo creo que ese es el punto que queremos llegar. Sí, uno se da cuenta que ya ni la Biblia físicamente no la tiene, sino es en el teléfono. Ahora, nosotros como líderes de la iglesia, tú haces parte del liderazgo, ¿cómo crees tú que nosotros podemos ser efectivos a la hora de evangelizar a esta generación? ¿Cuál tú crees que pueden ser algunas herramientas? No hay algo específico, concreto, no tenemos, sabemos que la obra del Espíritu Santo es poderosa y al final del día Él es el que hace todo, pero dentro de nuestras capacidades, habilidades, estrategias, ¿qué tú crees que la iglesia de hoy debería tener para poder impactar y llegar a influenciar a esta generación? Pues un pequeño testimonio de mí es que los caminos del Señor yo llegué y volví gracias a un video en YouTube. Un pastor que vive, creo que en Argentina, y fue un video y eso me llevó y la palabra me llegó a través de eso. No fue yo, porque yo no quiero llegar a un templo, ¿me entiendes? En esa mentalidad que yo tenía, yo no quería llegar a un templo. Llegar a un templo es para que, en mi mentalidad era que, ok, me van a decir algo, me van y yo no voy a saber qué decir, sí, o me van a atacar. Eso es una mentalidad que tenemos. Y yo decía, ¿cómo la palabra, a veces la palabra tiene que llegar a la persona, no que la persona llegue a la palabra? Y eso es lo que es importante que yo creo que debemos hacer, salir de las cuatro paredes. ¿Y cómo vamos a salir de las cuatro paredes? Está bien salir a la calle, está bien tocar las puertas, eso es excelente, pero esa generación se va a quedar en el cuarto, aunque tú toques la puerta, contesta a la mamá. Esa generación se queda en el cuarto. ¿Cómo vamos a llegar al cuarto? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Y yo creo que en este ámbito, YouTube, en ese video se queda ahí por siempre. A veces uno predica y la palabra se pierde. Si no tuviste ese día, pues ya no perdiste lo que de esto. Al tú grabar, es una palabra permanente. No tocaste solamente a las 100, 200 personas que llegaron aquí a la iglesia, tocaste a miles de personas. Puedes tocar a millones de personas. Claro. Entonces, si tú ves en YouTube, tienen millones de views. Y no es que su iglesia puede tener 3 personas, pero la palabra llegó a millones. Exacto. O sea, las redes sociales hoy en día, ¿crees tú que son una herramienta para utilizarlas? Amén. Yo creo que tenemos que ver que eso fue algo que Dios puso. Como la palabra dice que los últimos días la palabra llegará a todo rincón de la tierra, ¿no? Las redes sociales es eso. Estamos llegando a los rincones que no podíamos llegar antes. No necesitamos trabajar para que ahora mismo personas en Colombia nos puedan ver, ¿me entiendes? Qué bonito es saber eso, qué bonito que puede ser, estás aquí con nosotros, estás aquí escuchando la palabra. Y yo creo que sí, las redes sociales es una parte esencial, ya no es una parte de, que si hago esto, pues por supuesto es bueno, pero si no lo hago está bien. No, yo creo que habrá una parte esencial de lo que Dios quiere que hacemos, que es una parte del evangelio, es evangelizar a su punto máximo de llegar a todos los lugares. Sabes que quiero saludar a las personas que están conectadas, quiero saludar de manera especial a Ander Javier Fontalvo Cantillo, él está en Colombia. Y dice, la gloria y la honra sea para Dios, muchas bendiciones Pastor Rigo, el Señor lo está usando poderosamente. Bendiciones a Ander Fontalvo, un fuerte abrazo desde aquí, desde la hermosa ciudad de Jacksonville, gracias por estar con nosotros. En un tiempo, la iglesia, yo siempre he pensado, Jonathan, de que nosotros como líderes hemos tenido gran parte de responsabilidad de la poca efectividad de la iglesia a la hora de evangelizar. ¿Por qué? Siempre he pensado que la iglesia carece de lo que el púlpito no predica. Si la iglesia carece de motivación es porque el púlpito no está predicando la palabra. Si la iglesia carece de movilización a evangelizar es porque el púlpito no está motivando a evangelizar. Si la iglesia carece, y cuando digo iglesia a las personas, carece de ser una iglesia generosa en todos los aspectos, es porque el púlpito está omitiendo el predicar acerca de generosidad.
Entonces, yo siempre he pensado, y yo soy pastor, de que de lo que la iglesia carece es porque nosotros hemos omitido, porque la Biblia habla de todo. Pareciera, pero la Biblia ya tenía listo lo que eran las redes sociales, Amén, ¿verdad? Es una amén, cosa amén. increíble. Entonces, por mucho tiempo, nosotros como líderes, aun cuando yo todavía no hacía parte de, pero ya estaba escogido, nosotros le pusimos una X a la tecnología. Wow, sí. Decíamos, eso no es de nosotros, eso es del mundo. Y hemos sido expertos durante mucho tiempo en entregarle las herramientas más poderosas de evangelización al mundo. Wow. Esto no es de nosotros, esto es del mundo. Eso ha sido un gran error, fue un gran error. Y yo creo que son cosas que nosotros tenemos que redimir, porque tú lo has dicho, todas estas cosas, ustedes no están viendo, pero, y quizás ustedes se preguntarán, el micrófono no se escucha muy bien, detrás del teléfono que estamos usando, Jonathan ha ubicado cámaras que están grabando, estamos grabando en video esto que estamos haciendo. Los micrófonos son para recoger la mejor calidad de audio, porque vamos a seguir expandiendo lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, las redes sociales y la tecnología, sin lugar a dudas, se convierte en el evangelista más poderoso que tiene la iglesia hoy. Amén. ¿Verdad? Eso Lo que fue Juan el Bautista en aquel entonces, lo que fue Billy Graham, sabemos, es una forma de decirlo, de que un teléfono y una cámara no va a reemplazar el alma, el sentir de un ministro a la hora de exponer la palabra, pero me refiero al alcance, ¿verdad? Eso es así, ¿no? Yendo un poquito a lo que ustedes, un poquito atrás a lo que usted estaba diciendo, yo creo que uno aprende por ejemplo. Si nosotros los líderes nos damos ese ejemplo, cómo la iglesia va a moverse a donde queremos que la iglesia se mueva, que es evangelizar o hacer. Yo creo que el tabú que le habían puesto a las redes sociales, que como usted dijo, yo creo que es erróneo, es que quizás un líder dio eso y dijo, no voy a usar esto, pues la iglesia automáticamente dijo, ok, pues esto no es bueno, ¿me entiendes? Y que yo creo que es un error. Si nosotros nos movemos, los evangelistas, las personas, eso no cambia, eso va a quedarse igual. Pero ¿por qué evitar, como estaba diciendo ahorita, que la palabra llegue a más personas? Eso más oído es bueno, no hay nada erróneo con que más personas puedan escucharlo. Claro, yo creo que también ha sido una concesión. Saludamos a Karen Lucas, Jania Pote, Julio. Saludos, pastor. Saludos a Adi Archaga, que está conectada también. Bendiciones. Yo creo que hay algo. Yo suelo ser muy autocrítico, Jonathan. Yo digo que el predicar la palabra, el predicar el evangelio nos hace autocríticos. Cuando tú solamente ves la falla en las otras personas, limitas tu cosmovisión de la problemática. Cuando tú comienzas a ver las fallas comenzando por ti, entonces el espectro es diferente, es más amplio. Y es interesante porque el apóstol Pablo siempre se puso él como ejemplo, tanto para lo bueno como para lo malo. Él siempre comenzó dándose ejemplo, era al punto que él llega y dice, sed imitadores de mí, ¿verdad? ¿Y por qué te digo eso? Creo yo que gran parte de nuestro querer cerrarnos a asuntos tecnológicos como líderes es porque nosotros queremos ver son los lugares llenos. Y la gente que está detrás de estas cámaras o de estos dispositivos tecnológicos, uno quisiera verlos sentados. Yo quisiera ver el auditorio con 500, con 1000, con 2000 personas y frustra el hecho de que tú tengas 100 sentados y en la red social tienes 1000. Entonces tú dices, no, yo quiero que esos 1000 vengan, pero no necesariamente, porque el propósito no es ver lugares llenos. Sí, eso es un testimonio al mundo, pero la idea es que el evangelio sea sembrado en el corazón, ¿verdad? Yo creo que está en el punto y eso es, desde que yo llegué a esta iglesia yo vi eso en usted, pastor, y eso me encanta, porque esa es la manera correcta que yo pienso que hay que verlo. Por supuesto que usted dice el testimonio, pero estamos llegando a un punto en que el testimonio de las redes sociales, tener 1000 personas en las redes sociales, eso también es un testimonio. Y quizás usted lo ve como que, no, yo como que estoy acostumbrado a que las sillas se llenan, eso es un buen testimonio. Para nosotros, si yo busco un video y tiene 1000 vistos, pero veo otro video que solamente tiene 2, no veo el de 2.
veo el de 1000. El testimonio se está viendo, aunque sea un testimonio. No me importó, quizás el de 2 vistas tiene la iglesia llena, pero no me importó su mensaje porque yo vi, la gente no lo está viendo. Pero el de 1000 vistos no tiene iglesia, o tiene una iglesia de 2 o 3 personas, algo bien sencillo. Pero como tiene 1000 vistos, ese es el testimonio que yo como esta generación veo. Claro, es correcto, es correcto. ¿Cómo hacemos nosotros con esta generación, Jonathan, que todo es rápido? O sea, ¿cómo hacemos nosotros? Y no tengas temor de dar tu opinión. Yo siempre he querido que los líderes que trabajan con nosotros tengan opinión, porque eso enriquece. Yo sé que para pastores es difícil escuchar la opinión de sus líderes, porque es posible que la opinión de su líder vaya diferente a la opinión de él y lo confronta, pero yo creo que la opinión enriquece el trabajo de equipo. Entonces, ¿cómo nosotros, nuestros servicios, yo vengo y tú también, de servicios de 3 horas, 4 horas? Antes, ¿te acuerdas? Comenzábamos a cantar una canción y durábamos 40 minutos. Ya eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Entonces, ¿cómo nosotros como líder de una iglesia podemos trabajar con esta generación donde ellos solamente parece que tuvieran programado cierto tiempo de ver, después se desenfocan? Claro. ¿Cómo ser efectivos en eso? Ahora en esta generación, nosotros estamos acostumbrados a eso mismo. Quizás el domingo hay una palabra y la extendemos 1 hora, 2 horas. Pero esta generación tiene un corto espacio de atención, un corto espacio de atención. Pero no tiene un corto espacio para claridad. Me explico. Yo pienso que longitud no es lo que estamos buscando. Estamos buscando algo corto, algo impactante. Efectivo, ser efectivo. Pero no significa que tu predicación de 1 hora no fue efectiva con poder. Eso es excelente. Pero ¿por qué no coger esa predicación de 1 hora y cortarla en 15 minutos? Ahí tienes 4 predicaciones que pueden impactar. Es una predicación, pero hoy no nos sentamos a 1 hora. No tenemos tiempo como esta generación. Eso yo lo digo así, tenemos el tiempo, pero no queremos darlo. Sí, yo te entiendo. ¿Por qué no ser impactante? Corto, preciso, impactante. Pero lo que estaba diciendo ahorita, tampoco la cantidad no es malo. Si hacemos corto e impactante, tenemos más oportunidad de tirar más. Hablando de cuestión de video, tenemos la cuestión de tirar más. Ellos están consumiendo la hora, pero en canto. Lo tiré esta semana, lo tiré la otra semana, consumieron todo lo mismo que habían consumido aquí, pero en corto e impactantes momentos. Ahora hay servicios que son de 1 hora, 1 hora 15 minutos un servicio. Y eso, o sea, yo creo que los últimos 5 la gente lo recibe de pie. Ya saliendo, ¿verdad? Eso es así. Y a mí me gusta, yo siempre he dicho que el Espíritu Santo debe tomar el control. Y a mí me gusta eso, pero yo creo que esa también es mi mentalidad de que estar ahí hasta las vigilias. Yo pienso que eso no se debería perder, pero tiene que haber un balance. Claro. Un balance en que tú vengas con la mentalidad de que yo voy a impactar, que mi palabra sea precisa, que yo tenga un patrón de lo que yo voy a hacer, en el sentido de que esta canción sabemos que impacta, esta es la canción y la vamos a cantar, tenemos esta palabra que impacta, sin tener que, por cuestión de alargarlo, alargar más cosas, si podemos ser más precisos. Claro. Hace poco, en estos días, estaba hablando con un pastor de Miami. Estábamos conversando con él, un pastor joven, creo que él debe tener como unos 35, 36 años. Y una iglesia muy bonita, creciente, en el área de Pembroke Pines. Él me decía, las reuniones nuestras son de 1:30, 1:30 minutos. Y si Dios se mete, un término que él utiliza, nos vamos 2 horas. Pero casi siempre es 1:30 minutos. Con eso desarrollamos el servicio. Me parece correcto. Entonces, para nosotros ir como aterrizando todo lo que hemos dicho, para poder ser una iglesia relevante en esta generación, primero hay que utilizar las herramientas tecnológicas. Amén. O sea, si no, olvídate de eso. O sea, te vas a quedar con
los 2 o 3 que estás allí, y eso no es lo que Dios quiere. A veces nosotros tenemos eso pensado, no, pues eso es lo que Dios no quiere eso. Dios quiere que su palabra corra, sea glorificada y el mundo conozca de él. Amén, eso es así. ¿Verdad? Y hay que utilizar los medios tecnológicos. Segundo, el factor tiempo es sumamente importante, ser buenos administradores del tiempo, ¿verdad? Hoy más que nunca vivimos en esta generación, y aunque sabemos que no nos tenemos que convertir a ellos, sino ellos a nosotros, también debemos de entender que lo que pasa es que lo que tú has dicho es interesante. Muchas veces nosotros ocultamos nuestra desorganización con el hecho de que Dios tomó el control. Y yo he escuchado predicaciones de pastores que comienzan con un tema, siguen con otro, terminan con otro y concluyen con otro. No tienen un orden y predican 2 horas, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos camuflar, ¿verdad?, nuestro desorden, nuestra falta de estudiar, de organización, en ese asunto de que Dios lo quiso hacer. Y esta generación es una generación que ya entiende eso. Y no solamente eso, sino que la misma tecnología, o sea, lo que tú estás predicando y hablando, ellos saben si tú lo que estás diciendo es verdad o es mentira, porque lo buscan en Google, en serio. Sí, es cierto. Entonces, usar la tecnología nos hace relevantes. Manejar bien el tiempo nos hace relevantes. Lo que nunca nosotros podemos cambiar es la esencia de lo que es el Evangelio. Jamás. Eso es así. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pastor. Volviendo a ese punto, es muy cierto lo que usted dice, pero lo que es impactante es impactante. Eso es algo que, si es palabra de Dios, eso va a llegar, va a tomar el control de lo que estamos haciendo. Yendo al punto que usted está diciendo, y para concluir lo que estamos diciendo, esos son 2 puntos que mejor que empezar ahí. Empezar a entender eso. Si nosotros tenemos esa mentalidad, vamos a llegar a ese siguiente nivel. Y lo que va a llegar a lo que nosotros queremos. Si llevamos a ese punto, vamos a ver, nosotros queremos predicar más tiempo quizás. Si la palabra llegó, y este pastor me gusta cómo habla, lo he visto por las redes sociales, tienes el tiempo en el mundo. El tiempo llega, como yo he visto, y voy a hablar de redes sociales normales, empiezan con cosas impactantes de 5 minutos. Pero llegaron a llegar esa fan, ese fan, lo que significa es como que tienen sus seguidores. Llegaron a llegar a esos seguidores que después tienes 1 hora, la tienes. Porque ya le llegaste. Claro, ya entendieron, todo lo que tienes después de eso es tuyo. Sí. Pero tenemos que empezar con esas 2 bases. Sí, yo creo que es fundamental, es necesario, y que nosotros también como líderes de la iglesia necesitamos resetear muchas cosas en nuestra mente, o aún asuntos doctrinales que no funcionan y que nunca han estado como un fundamento de la iglesia cristiana, ni tradicional, ni por años, ni primitiva. Son cosas, parámetros y fundamentos puestos por hombres. Nosotros también como iglesia cristiana hemos creado una cantidad de ídolos que no están en la Biblia. Así que yo creo que lo importante no se trata de nosotros, se trata de Cristo, que Cristo, su mensaje, su evangelio, sea conocido por el mundo. Y si las redes sociales es el mecanismo, el método, el medio, la herramienta, el instrumento para hacerlo, así tenemos que hacerlo y no ocultarnos ante esta enorme realidad que estamos viviendo como son los medios. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia relevante. La iglesia de Cristo es la única entidad, la única organización, aunque sabemos que es un organismo vivo, pero si queremos presentarla como una organización que ha perdurado por miles de años y no va a terminar. Amén. No va a terminar. Así que nosotros como líderes necesitamos estar a la vanguardia. Yo creo, Jonathan, tú eres seguidor de redes sociales porque esa es parte de tu trabajo, es tu pasión también, y es lo que tú haces en la iglesia. Vemos cómo las iglesias contemporáneas, los líderes que han orado y han aceptado este reto, sus iglesias han explotado de una manera poderosa. Amén. Y vemos que sus sillas están llenas de gente joven. Por causa de eso mismo. Y eso es algo bien impactante y tenemos ejemplos. ¿Qué mejor que decir, ok, esto no funciona? Podemos decir, esto no funciona, pero vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver las personas que sí lo han hecho. Somos todos parte de un reino. No podemos ver a otra iglesia como una competencia. Vemos a otra iglesia como un ejemplo a seguir. Si ellos llegaron,
funciona. Entonces vamos a seguir ese ejemplo. Por supuesto, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio llamado, nuestra propia, Dios nos quiere haciendo esto, por supuesto, pero vamos a seguir el ejemplo de lo que he visto que sí dio fruto. Así es, así es. Bueno, mis queridos hermanos, qué tremendo. Gracias por estar con nosotros aquí. Jonathan, gracias. Gracias por, pastor, de verdad. Por tu esfuerzo, por toda tu atención, tiempo. Yo sé que la universidad te tiene el tiempo, pero siempre es bueno sacarlo. Amén. Y todo esto, y toda esta estructura que estamos trabajando aquí, yo sé que cada vez vamos a ir mejorando. Dios pues ha puesto a Jonathan y él ha estado trabajando arduamente para que nosotros podamos ser relevantes en esta ciudad de Jacksonville a través de los medios. Queremos invitarte para mañana. Tenemos nuestra celebración dominical 12:30 del mediodía aquí en la ciudad de Jacksonville. La dirección es 10679 Old St. Augustine Road, 32257 en el área de Mandarin. Es una bendición el poder compartir contigo. Adoramos al Señor, declaramos una palabra, somos edificados en la palabra y hemos visto cómo la mano de Dios ha sido bueno para con nosotros. Te queremos invitar para mañana. El próximo domingo, el 3 de marzo, vamos a tener nuestra primera jornada de bautismo. Es una gran bendición para nosotros. Vamos a celebrar la cena del Señor también. Así que te animamos, si estás en el área, acompáñanos. A todas las personas que se conectaron, a los que van a ver después, porque esto queda allí, tú lo puedes ver en la mañana, en la tarde, a la hora que lo veas. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. ¿Qué te parece si oramos por las personas? Amén, amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias. Dios, te damos gracias por cada una de las personas Señor, que Padre. nos escucharon, Qué bueno que pudimos estar los que nos aquí, van a ver Señor, después haciendo esto, y nos Padre, van a escuchar. Señor, aleluya, Declaramos una palabra de viendo victoria, esto, Padre, de Señor, paz para y de que tranquilidad podamos sobre entender sus lo que tú quieres corazones. hacer, Gracias que por tú ellos. nos da, Padre, Señor, Los ven con bendecimos en tu nosotros, nombre, Señor, Cristo Jesús. que todos Y sean declaramos bendecidos, que Señor, que lo cada que palabra corre de de este Dios, año, lo que falta, los tú eres meses que gracias, vienen, bueno, Señor. serán meses de victoria, meses de salud, meses de paz, de tranquilidad y de prosperidad. Enséñanos a nosotros, Dios, a ser una iglesia relevante, con un mensaje eterno, el mensaje del Evangelio, el mensaje que impacta y que transforma. Gracias te doy, Dios, por los que estuvieron con nosotros conectados y bendecimos sus vidas. Oramos por la nación de Venezuela, Dios amado, que está pasando por una situación fuerte, pero sabemos que tú tienes el control y en tus manos está, Dios amado. Gracias te damos. Declaramos un fin de semana de poder, de bendición y de victoria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Sean bendecidos. Gracias por su tiempo. Les vamos a estar informando para tener otro programa y vamos a estar nosotros y vamos a tener a otro invitado también para compartir. Aleluya. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.